Bueno, hoy en esta clase vamos a hablar un poquito de algo que ya con algunos de los primeros años los vimos en la última clase, sobre software y específicamente sobre el software propietario privativo. Para empezar con este tema, lo primero que tenemos que definir es qué es el software, porque nosotros lo que vamos a ver sería los tipos de software que hay. En primer lugar, el software son los programas informáticos que nosotros utilizamos en la computadora, ¿sí? El software proviene de una palabra del inglés, pero que gracias a su utilización cotidiana que se hizo de este término, fue aceptado por la Real Academia Española. Según la Real Academia Española, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Es como le decía al principio, el software serían los programas. Por ejemplo, Windows sería un software, el Office, el paquete Office también sería un programa. RAID, que nosotros vemos en clase, sería un software. Digamos, está formado por varios archivos e instrucciones de ese programa que hacen que ese programa se pueda ejecutar. Recuerden que nosotros vimos en el primer cuatrimestre que el software era toda la parte que no se puede tocar de la computadora. O sea, si ustedes se ponen a pensar que los programas están formados por archivos, recuerden que nosotros esos archivos, si yo tengo archivos en un pendrive, por más que yo abra el pendrive, no los voy a poder tocar. Pero si yo pongo ese pendrive en la computadora, los voy a poder ver esos archivos, ¿sí? O sea que cada programa que ustedes utilizan en la computadora sería un software. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de software, los podemos clasificar en diferentes tipos, digamos. Si buscan en internet van a encontrar un montón de tipos de software, o sea, las clasificaciones. Nosotros en este caso lo vamos a clasificar en 4, o sea, los 4 que consideramos por ahí más importantes. Uno es el software propietario, otro es el software libre, otro es el software shareware y otro es el software freeware, ¿sí? Hoy específicamente vamos a hablar del software propietario, ¿sí? Para hablar del software propietario específicamente, nosotros tenemos que dejar en claro que este software, el software propietario, es el más común, es el que más utilizamos a diario, la mayoría de nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de este software propietario, en realidad ya les voy a explicar que en realidad la palabra exacta no sería propietario, sino que sería privativo, pero ya lo vamos a ver enseguida eso. Les decía que estos programas son los que más utilizamos y a los que más familiarizados estamos. Por ejemplo, si yo les nombro Linux no es un software privativo o propietario, pero sí Windows, que básicamente hacen lo mismo. En este caso los dos son sistemas operativos, ¿sí? ¿Y qué quiero decir yo cuando hablo de software propietario? Cuando yo hablo de software propietario, tengo que tener en claro que es cualquier programa informático en el que el usuario, o sea, la persona que utiliza el programa, debe comprarlo al programa. Digamos, en realidad lo que compra es una licencia, ¿sí? Y que esta licencia lo que permite es únicamente utilizarlo, el programa, ¿sí? Lo que sí es importante aclarar también es que el software propietario, por más que yo pague una licencia, eso no me da derecho a que yo pueda hacer lo que quiera con ese programa. O sea, por ejemplo, compartirlo con mis amigos o vecinos, o hasta inclusive no puedo hacerlo legalmente de poder utilizarlo en 2 o 3 computadoras que yo pueda tener en mi casa, aun si yo hubiese comprado una licencia y yo tengo 3 computadoras, no lo puedo instalar en las 3 computadoras. Tendré que pagar más de una licencia para poder instalarlo en más computadoras.
Otra característica es que yo no lo puedo modificar al programa. Digamos, yo pago la licencia y lo tengo que usar al programa tal cual me lo dan. De esa forma es la característica fundamental que tienen estos programas que son privativos, digamos. Nosotros normalmente estamos acostumbrados, digamos, dentro del mundo informático, a que nos parezca normal compartir con un amigo, por ejemplo, el sistema operativo Windows, ¿sí? Y esto es ilegal y está prohibido, digamos. Y esto a veces es porque desconocen, estas personas que comparten desconocen esto de que está prohibido y que es ilegal. Pero sí es importante decir que si, por más que yo desconozca la ley, no por eso soy inocente, digamos, ¿sí? Dentro de esta presentación yo acá les puse, fíjense, en el software propietario es aquel en el que un usuario tiene limitadas sus posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo. Cuando habla de usarlo es el hecho de que limitado porque no lo puedo modificar. Bueno, no lo puedo modificar, dice, y redistribuir. Redistribuir sería pasárselo a otra persona, por ejemplo, para que lo pueda utilizar. Y lo que les decía al principio, que este software, para poder utilizarlo legalmente, hay que pagar. Dentro de las características de este software, la licencia que yo pago es para una sola máquina, lo que les hablaba hace rato. Lo otro, que no se puede modificar, regalar, prestar ni vender, ¿sí? Lo tengo que usar, yo pago la licencia y lo utilizo en una sola máquina. Esto que les decía, de que uno lo tiene que usar tal cual me lo venden, y que la licencia es una licencia de uso, o sea, no lo puedo modificar. Recuerden esto que les había dicho en clase, que por ejemplo poníamos de comparación, si yo me compro un pullover, yo puedo hacer lo que quiero con ese pullover. Le puedo cortar las mangas, lo puedo teñir, lo puedo recortar, ¿sí? Eso es porque yo soy dueño de ese pullover o esa campera o lo que haya comprado. En este caso yo no soy dueño del programa, por más que yo haya pagado una licencia. Repito, me dan una licencia de uso. Bueno, los ejemplos más clásicos de estos programas son Windows y el paquete Office. Los dos, recuerden que el paquete Office es el que tiene Word, Excel, PowerPoint, ¿sí? Los dos son de Microsoft. Por supuesto que existen mayor cantidad de programas, y eso es parte de lo que les voy a pedir que investiguen. Bien. Algo que es muy importante en el software libre es que, lo dice Facundo Arena, estos programas y aplicaciones suelen estar desarrollados por empresas que licencian el código fuente del programa y no permiten su redistribución, ¿sí? Bueno, creo que con esto termina de quedar claro lo que es el software privativo. Yo les hablaba hace rato al principio software propietario, y les dije que más adelante íbamos a hablar sobre esta expresión, que en realidad no está bien dicho decir software propietario, sino lo ideal sería decir software privativo. ¿Por qué software privativo en vez de software propietario? Porque, por ejemplo, la palabra propietario en inglés tiene un significado que en este caso hace referencia a que, digamos, lo propietario significa poseído o controlado privativamente o privadamente, mientras que en nuestro idioma, en español, digamos, hace referencia a que lo propietario hace referencia a que tiene derecho de propiedad sobre una cosa, por lo que no podría calificarse de propietario al software, porque este no tiene propiedad sobre nada, es decir, no es dueño de nada, y además no podría serlo porque es una cosa y no una persona. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea que una de las características por lo que se tiene que decir privativo y no propietario es esto que les decía, que el significado en inglés y en español es diferente, ¿sí? Y la otra característica importante para hablar de privativo es que la expresión software propietario podría interpretarse como software sujeto a propiedad, ¿sí?
o sea que haya derechos o titularidad y su opuesto. En este caso el software libre también tiene un propietario, por lo tanto también tendría que ser software propietario. Para explicarlo de otra manera, si nosotros hablamos que el software propietario está sujeto digamos a una propiedad, o sea alguien lo ha creado, en el software libre también hay alguien que lo ha creado, entonces también tendríamos que decir que el software libre también es propietario. No sé si se entiende. Por eso lo ideal sería hablar de software privativo, aunque también hay que aclarar que por más que uno diga software propietario, ya sabemos que hacemos referencia al software privativo, pero me parecía que era importante que quede claro la diferencia.